No ha sido un día más el de hoy en cuanto a la conflagración internacional permanente. Alguna vez tenemos que hacer un repaso de todas las guerras que hay en el mundo hoy día, porque la gente cree que debe haber 13, 14 guerras permanentemente. Y en gran parte de ellas está en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene tropas en Afganistán, tiene tropas en Irak, tiene tropas en Siria. Recordemos, el envío de esas tropas no fue aprobado por Naciones Unidas. Está precioso el mundo, Carlos Heller, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Nos va a traer mejores noticias seguramente. No, vos sabés que, Pedro, yo mientras te escuchaba atentamente, pensaba que hace unas semanas comentamos aquí el presupuesto que Trump había enviado al Parlamento, que contemplaba ajustes en casi todos los rubros, menos en dos. Armas. Seguridad nacional y armas. 50 y tantos mil millones de dólares de aumento del presupuesto militar, que hasta yo diría por una razón de productividad las tienen que usar. Es brutal, pero las armas que se van renovando con tecnología cada vez más... No solo usar, sino vender. Sí, no solo usar, sino vender. Pero usar es mucho más dramático que vender, porque generan este tipo de cosas. Y también recordar, seguramente coincidiremos, que el gobierno de Bush salió adelante de la impopularidad en la que había caído por las políticas internas con el tema de las Torres Gemelas. Es decir, Estados Unidos, la reelección exacto, Estados Unidos ha utilizado permanentemente el nacionalismo a través de todos estos ataques para tapar la disconformidad que se genera internamente con las políticas que llevan adelante. No me muestra ese gráfico. Sí, cómo no. Este gráfico, yo lo pongo aquí y usted lo explica, porque estamos hablando del mundo. Ese gráfico muestra la variación entre 1999 y 2013, 14 años, de la productividad, que es la línea que va por arriba, con la del salario real de los trabajadores de los países centrales. Ese es un promedio de lo que pasa en los países centrales. O sea, es decir, el trabajador produjo. Es decir, que esto de acá es más ganancia que se quedó el capital a costa del trabajo. Es decir, que la productividad, y yo digo esto porque está de moda el tema, hoy hay, por ejemplo, un mensaje de Christine Lagarde, no a la Argentina, se hace un análisis de perspectivas mundiales y pone permanentemente el acento en el tema de la productividad. Así nos va. Pero la realidad es que la productividad y la revolución tecnológica y demás han estado absolutamente al servicio de aumentar la ganancia del capital, de hacer que la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen siga creciendo. Yo siempre digo, estamos en un momento extrañísimo del mundo más rico de su historia, convertido en la mayor fábrica de pobres de la historia. Es decir, esto muestra la perversidad del sistema. Hablando ¿no? de fábrica de pobres, entramos a la Argentina entonces. Entremos. Con datos de esta semana que son tremendos. Sí, hay de todo, ¿no? Es decir, la inflación que da el INDEC y la que da la ciudad, que hay que prestarle atención por diversas razones. Primero porque es un ciclo histórico más largo. La ciudad informó 2.9, lo que da un anualizado de más de 30% de inflación, pero lo más importante es que según el índice de la ciudad, la llamada inflación núcleo, es decir, aquella que no está influida por variaciones de precios temporales, como puede ser, qué sé yo, el aumento de las verduras estacionales o cosas por el estilo, está en 2.8, es decir, sigue siendo altísima. Para justificar eso, el Banco Central responde con la receta clásica, es decir, es comprensible porque es el programa de ellos. Ellos dijeron metas de inflación, es decir, este país tiene que bajar la inflación cueste lo que cueste, aún en la paz de los cementerios. Es decir, y yo no me canso de decir que finalmente van a tener éxito. Sí, sí. Es decir, la inflación va a bajar, inexorablemente va a bajar. Ahora, ¿qué país? El tema es a qué país, con qué costo social, porque el discurso ese de que la inflación es el impuesto que castiga a los más pobres y demás, es un discurso. Cuando las paritarias le ganaron a la inflación, no era así. Eso no quiere decir que la inflación es buena. Eso lo que quiere decir es que hay que discutir de una vez en serio por qué hay inflación. Y echarle la culpa a la inflación, a los problemas monetarios, o creer que con los problemas monetarios se va a resolver, es a nuestro juicio es un problema ideológico y es un problema de intereses concretos.
¿Por qué no discutimos de una vez por todas la cadena de la formación de precios? ¿Por qué no discutimos de una vez por todas por qué la lechería está en crisis? Porque los productores de leche cobran muy poco y cuando vamos a la góndola protestamos todo porque está carísimo. Pero ¿cómo van a controlar la cadena de precios si son ellos los que tendrían que controlarla? Y cuando porque son ellos los que cuando el fijan. Parlamento sancionó las leyes que permitían hacerlo, hubo amparos presentados por las organizaciones empresarias y el Poder Judicial y la Corte Suprema les dio lugar y quedó ahí amparado el tema y las leyes nunca se pudieron aplicar. Ahora, sigo. Información. En los últimos 15 meses los alimentos aumentaron 50%. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de los alimentos es un poco la inflación de los pobres. Usted sabe que cuando se habla de la canasta básica por la cual alguien deja de ser indigente, es la que cubre la posibilidad de que la familia compre la cantidad de alimentos que necesita para alimentarse, para sobrevivir. Y nada más. Ese es uno que es pobre y dejó de ser indigente, digamos. Por lo tanto, los pobres son aquellos que cubren su canasta alimentaria, pero no le alcanza para cubrir el resto de las cosas. Entonces, cuando miramos, decimos, en 15 meses la canasta alimentaria subió el 50%, decimos, este gobierno que se atribuye como uno de sus objetivos combatir la pobreza y llegar a la pobreza cero, en los primeros 15 meses de su gestión aumentó los alimentos en un 50%. Muy bien, no le va con el cumplimiento del objetivo que tiene planteado. Pareciera que hay una distorsión muy grande entre el discurso y las medidas que se ponen en práctica para llevarlo adelante, ¿no? Carlos, muchas gracias. De nada, un gusto.